buenas noches. Estamos en una nueva entrevista para Voz Media. Esta vez vamos a hablar de Argentina, de mi país, porque, como ustedes saben, ha habido elecciones el pasado domingo en las que Javier Milei y su agrupación en las elecciones de medio término ha dado lo que se llama un batacazo. Nadie esperaba, las encuestas obviamente de vuelta se equivocaron y nos acompaña uno de los ganadores, una de las estrellas del momento político argentino, con nosotros el diputado electo Alejandro Fargosi. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Karina? Muchas gracias. Creo que es la primera vez que me llaman estrella, pero bueno, gracias, suena bien. Bueno, sos, como decía, la estrella del momento. Tanto vos, que ganaste con una cantidad, digamos, de votos muy importante en la ciudad de Buenos Aires, la capital federal, como el diputado Santilli, que ganó en la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires fue algo, digamos, sorpresivo, porque, como decíamos, las encuestas decían cualquier otra cosa y además venimos hace poquito menos de un mes de unas elecciones distritales en la provincia de Buenos Aires en las cuales el oficialismo había perdido por 14 puntos. ¿Se esperaban esto? ¿Creyeron en las encuestas? ¿Creyeron en lo que decían los medios argentinos más importantes? ¿Tenían la impresión de que iba a ser distinto? ¿Cómo viviste toda esta campaña que de pronto estalla en los diarios de todo el mundo diciendo, bueno, Milei renovó la confianza de su electorado, ¿no? Yendo por partes, porque no se pueden unificar casos diferentes. En la capital federal teníamos encuestas buenas, no tan buenas como resultaron al final, pero buenas, y no así en la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires pensábamos que íbamos a perder por poco, habíamos perdido por mucho, pensamos que íbamos a reducir la diferencia y terminamos ganando. Eso se debe, supongo, a una multiplicidad de factores, empezando por los méritos del candidato, sin duda. Y además, no quiero dejar pasar por alto otra cosa. Nosotros no nos basamos en los medios porque los medios en la Argentina son claramente antioficialistas, con lo cual no les podemos creer lo que dicen porque está sesgado por su propio espíritu antimileísta. Pero ¿cómo viviste todo ese proceso en el cual no solo, digamos, tuvieron muchas operaciones, muchos contratiempos, el candidato de la provincia de Buenos Aires, esto salió en todas partes, tuvo que bajarse por una serie de denuncias, entonces hubo otro candidato que la verdad es que la remontó de una manera impresionante, tuvieron algunas cuestiones internas con el armado. Realmente cómo pensaron? Porque esto era una validación de un proyecto que ya fue milagroso en sus comienzos, porque que haya en el país peronista un candidato que hable de achicar el Estado, de libertad, de mercado, de capitalismo, era ya milagroso. Pero, y esto se lo cuento a la audiencia, en general los oficialismos en el medio término en Argentina no obtienen el apoyo popular, suelen perder los medios términos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Dame un análisis de qué pensás que ocurrió, cómo pasan de perder por 14 puntos a ganar, a sacar una diferencia en el bastión peronista que es clave, sin el cual el peronismo deja de existir. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo lo analizás? Mira, para mí se han juntado varios factores, como en cualquier tormenta perfecta, en este caso sería el triunfo perfecto. Factor número uno, que después de tantos años de hacer las cosas mal, la gente ya ha ido aprendiendo que la magia de imprimir billetes, de imprimir moneda falsa, no sirve, termina generando inflación, y Milei en ese aspecto ha cumplido a rajatabla con lo prometido. No solamente ha remontado, sino que mantiene el equilibrio fiscal, el superávit fiscal, y genera además en la gente, y esto creo que te lo digo, yo no soy político, yo soy abogado, y te lo digo más como ciudadano común que como un Nobel político, si cupiese el término. A Milei es fácil creerle, porque es sincero. Con las cosas que te gusten y con las cosas que te disgusten, no es lo que en la Argentina llamamos un careta. ¿A qué le llamamos en la Argentina un careta? A una persona que finge lo que no es. Milei no finge lo que no es.
ni en lo que a uno le gusta, ni en lo que a uno puede no gustarle. Eso creo que tiene un efecto muy importante porque él se puso la campaña al hombro, ha recorrido varias provincias, entre otras la de Buenos Aires, en distintos actos, e incluso hoy leí una cosa que casi me choqueó de un periodista que se llama Lucas Morando, un periodista político argentino, que sin decir que se equivocó, no usa la palabra, pero da a entender que lo que el periodismo malinterpretó, que fue el acto del Movistar Arena, un acto totalmente rock, en el cual cuando terminó la parte de la pasión de Milei por el rock y su interpretación de canciones de rock, él dijo, voy, me doy un baño y vengo de presidente, se dio un baño y volvió vestido de saco y corbata. Eso que el periodismo criticó, como todo lo que hace Milei, aparentemente fue un punto de inflexión en lo que venía siendo una opinión pública complicada. ¿Por qué? Porque es Milei. O sea, para la gente, desde mi punto de vista, las posibilidades de ver un político, porque Milei ya es político, obviamente, el presidente, un político sincero, es algo muy importante, con un aditamento, no soy economista, pero manejo algunos números de la economía, con un aditamento, y es que hay números en la economía que ya están pintando bien, que son, digamos así, verdes o negros, pongamos un color que no sea rojo. Y esto yo creo que ha tenido una gran influencia, además de un efecto que algunos dicen que es el efecto miedo, y es que ese triunfo del kirchnerismo en la elección de septiembre hizo acordar a los que estaban molestos, lo que acá le llamamos en la jerga periodística los enojaditos, ¿no? Les hizo acordar que hay un mal mucho peor que cualquier otra cosa, que es el kirchnerismo. Claro, es cierto, para quienes han visto la evolución, digamos, del apoyo al voto de estas elecciones, en la fecha en la que Milei hace su famoso recital, que salió en todos los medios de todo el mundo, su recital ahí medio cantando canciones clásicas y demás, empieza a subir de vuelta la intención de voto que estaba medio planchada. De alguna manera volvió, y es el punto de inflexión en el que Milei se da cuenta de que está perdiendo ese contacto inmediato que él tenía con el votante cuando lo consagraron presidente, y vuelve a ser él y se vuelve a poner un poco por encima de los escándalos, las internas y todo esto que venía como un poco opacando, bastante opacando la campaña. Pero vos dijiste algo clave también. ¿Cómo funcionó de alguna manera la oposición? Ganó perdiendo, perdió ganando. ¿Cómo funcionó la alarma de las elecciones distritales de la provincia de Buenos Aires? ¿Por qué son importantes esas elecciones? Para quienes no entiendan el mapa político de Argentina, la provincia de Buenos Aires no es un distrito más, congrega el 37% del electorado, es muy importante. Y tiene los bolsones más importantes poblacionales de apoyo al peronismo de manera histórica, estamos hablando de décadas. Eso es lo que Milei remontó, para que se entienda el giro que hizo el electorado argentino. Entonces te pregunto, ¿te parece que este miedo persiste? La gente tiene tanto miedo, ¿y por qué pensás? Contanos qué es el kirchnerismo, cómo funciona el kirchnerismo. A la gente que no es de Argentina, ¿por qué tanto miedo? Por ahí me olvidé de agregar dos factores que no son secundarios. Factor número uno, en las distritales intervinieron los intendentes, los mayors del sistema, que jugaban la mayoría de cada uno en sus respectivos mini congresos o asambleas locales, en los municipios, los consejos deliberantes, como lo llamamos nosotros. Y la intervención del intendente es muy importante porque actúa directamente sobre la masa de votantes, tienen un contacto directo con cada vecino, eso es número uno. Y número dos, hay otro factor que tenemos que explicar internacionalmente, y es que por primera vez en la Argentina, en esta elección en la que se ganó el domingo, hubo lo que se llama acá boleta única papel, es decir, en lugar de haber una multiplicidad de boletas, una para cada partido, que era carísimo y facilitaba mucho el fraude electoral, hubo una sola boleta en donde uno marcaba con una X la lista de candidatos que prefería. Esto puede haber marcado una diferencia, puede haber hecho una diferencia enorme,
porque se complicó terriblemente para el peronismo y para el kirchnerismo el fraude electoral, con el que yo estoy convencido vienen ganando o vienen consolidando la cantidad importante de votos que tienen desde hace muchos años. Pensemos, para los que no conocen el caso, que el peronismo empieza en 1945 y cuando no gobierna impide gobernar. O sea, la característica del peronismo es predominar. Predomina desde el gobierno o predomina desde la oposición. Conclusión, el país de hoy es un país diseñado por ellos. Y con respecto al kirchnerismo, el kirchnerismo de alguna forma yo lo clasifico como la peor expresión del peronismo. Son ese populismo estatista, pero con un tinte mucho más de izquierda, con un tinte bien socialista, y además sin ningún tipo, siquiera de atisbo de barrera moral. Ellos pueden robar una silla de ruedas, literalmente lo han hecho. Ellos roban hasta sillas de ruedas, y eso es algo realmente único. Son una versión, digamos, sin ametralladoras de jamás. De alguna manera, este retroceso o esta exposición de las peores miserias del socialismo del siglo XXI en todo el mundo también recae sobre el kirchnerismo, toda vez que tienen a su jefa presa. No en las condiciones que a uno le gustaría, porque tiene un teléfono, tuitea, la van a visitar otros personajes de la izquierda internacional y demás, pero en conclusión está presa. Es una señora que no puede salir, condenada por ladrona. Entonces, esto de alguna manera ha roto un poco la militancia kirchnerista, la ha partido a la mitad. ¿Vos te parece que esto los puede reconfigurar, los puede modernizar, los puede llamar a hacer alguna especie de movida inteligente políticamente, o que van a seguir en este derrotero, digamos, en esta caída y tirándose culpas y en una interna feroz? Porque vos hablaste, perdón que insista con esto, ¿cómo fue el kirchnerismo con vos? ¿Cómo viviste todo esto? El kirchnerismo es un fenómeno, además de ser un fenómeno delincuencial, empezando por su jefa, es un fenómeno internacional en bizarría, en ridiculez. O sea, recordemos que se revoleaban bolsos de dinero, recordemos todo lo que significó, lo que hace famoso al kirchnerismo, pero vivirlo en carne propia, ¿cómo fue? Mirá, yo, más que en esta elección, porque en esta elección ya ellos se veían tan mal que no se dedicaron a atacarme demasiado, pero yo ya lo sufrí siendo consejero de la magistratura, cuando ellos dominaban, y además un opositor muy frontal a Cristina Kirchner, a quien hasta pedí que la allanaran, que le allanaran su domicilio. Eso lo pedí por escrito, no en un programa de televisión. Metí juicios contra la reforma de la justicia, o sea, realmente me tenían enfrente sin ningún tipo de disimulo, y lo que han sido mis experiencias ha sido, por ejemplo, perder una rueda del auto, por suerte, en un camino de tierra, y bajarme y ver que tenía aflojadas las 4 ruedas, que es una técnica que usan ellos para asustar, que te puede matar, porque en las rutas argentinas perder una rueda te puede matar según el lugar. Yo, por suerte, me pasó en un camino de tierra. A intentar comprarte con plata, e incluso a intentar comprarte por plata, pero no para ellos mismos. En una elección posterior a ese periodo, para otra vuelta del Consejo de la Magistratura, yo había quedado afuera, no había logrado el apoyo de ningún partido político que se necesitaba por el volumen de actividad que había que desarrollar, y 3 días antes de que venciera la elección, me llamó uno de sus dirigentes más importantes y me dijo: mirá, nosotros tenemos la plata, los votos y el apoyo estructural que necesitas vos. Así que si querés te lo damos. A lo cual yo me reí porque, evidentemente, no hay gestión peor que la que no se hace, deben haber razonado de esa manera, pero yo antes de estar con el kirchnerismo me tiro por la ventana de un 5º piso, ¿no?, de la planta baja, y le dije obviamente que no, pero yo estoy convencido, por ejemplo, que eso puede que haya salvado muchos aspectos de mi vida, aparte de la vergüenza,
y es que estoy seguro que cuando ellos hacen eso con otros políticos que lo han hecho, la plata que aparece es plata narco, y dejan rastros lo suficientemente intensos y claros como para, si ese político cobra relevancia en el futuro, lo usan como herramienta de apriete o para quemar, para arruinar la carrera de ese político, ¿no? Así que Sí, con el pero kirchnerismo, a mí me pasó de todo menos agresión física directa. O sea, pude haberme matado en la ruta, pero no hubiera sido una agresión física directa. Hay personas que han recibido agresiones físicas directas y la lista de muertos vinculados con peleas con el kirchnerismo es larga. sí, sí, son típicos manejos mafiosos. Recientemente han salido algunas declaraciones respecto de las pruebas que estaría presentando un ex oficial de inteligencia venezolano en Estados Unidos, de la forma en la que se financió el socialismo del siglo XXI a lo largo de todas estas décadas. Algunas pruebas de las cuales nosotros tenemos un porcentaje como la punta del iceberg con lo que fueron las valijas de Antonini. La verdad es que la lista de delitos y de cuestiones que emponzoñaron nuestra democracia es mucha, y esto se ha repetido con otras figuras a lo largo de todo el continente. ¿Te parece? ¿Cómo? Perdona que te interrumpa, porque es algo que no quiero que quede en el aire. Pensá que esta gente, su psicopatía es tan monumental, porque creo que son psicópatas de manual, que no nos olvidemos que rechazaron en el momento en el que todo el mundo se arrodillaba por tener vacuna Pfizer. Esta gente rechazó un embarque de varios millones de vacunas que nos correspondían por haber sido partícipes de las pruebas de la Pfizer. Lo rechazó demorando la inoculación de una cantidad de gente y probablemente incrementando en decenas de miles de muertos los que tuvimos. En realidad, digamos, hicieron barbaridades como impedir que la gente circule y ellos hacer fiestas. Y de ahí en adelante tenemos un fiscal muerto por investigarlos. Sí. Tenemos tanto, es que tenemos tanto. La checklist de barbaridades del kirchnerismo es infinita. Y hoy en día llegan al epítome, no sé si es el epítome, porque eso no genera un muerto directo, pero llegan a la monstruosidad de que el partido político más antiguo o más estructurado de la Argentina, que es el peronismo, está dirigido desde la cárcel. Porque más allá de que esta mujer tenga prisión domiciliaria, eso se llama cárcel, y está dirigido de la cárcel, y nadie se escandaliza, lo cual es una locura. Pero bueno. Bueno, en realidad más o menos nadie se escandaliza, no se escandalizan ellos, pero es un evento, digamos, monstruoso para el resto del mundo, o por lo menos del mundo, digamos, democrático. Sí, Ahí te quiero consultar, porque ¿cómo ves la interna? Cristina Kirchner bailó en el balcón, que es una de sus actividades, digamos, más inmediatas desde que entró a la prisión domiciliaria, se la pasa en el balcón haciendo dancitas, qué sé yo, pero bailó mientras su partido estaba, digamos, recibiendo una paliza. Claro. Y de alguna manera está chocando con el otro referente que le queda al kirchnerismo, que es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que es el único más o menos ganador dentro de su agrupación, porque después no tiene nada. Los intendentes son desconocidos, digamos, gobiernan, como bien dijiste, en sus localidades, pero no son figuras de proyección nacional, no son eso que se llama presidenciable. Y lo único, tampoco el hijo de Cristina logró nunca despegar, más bien se convierte en una figura casi, diría, absurda. Y entonces, el referente que tienen, que es el que les quedó, digamos, gobernando la provincia, que además es el que sostiene el aparato con pauta en medios, con empleo público y un montón de cosas más, con el manejo territorial, sindicatos, punteros y todo esto. Y Cristina están peleados y se estuvieron tirando cascotes la misma noche de la elección. ¿Crees en esa interna? ¿No crees en esa interna? Si tuvieras que, te estoy pidiendo como no sé, que consultes la bola de cristal, pero ¿cómo ves esto? ¿Qué te parece que puede pasar con esa interna? Porque ya sabemos que digamos, que son puntos irreconciliables. Ella se enoja porque Kicillof generó, adelantando la elección, el efecto miedo, y él dice, el efecto miedo es porque vos existís y seguís manejando el peronismo.
Entonces, Sí. no parece tener solución eso. Espero que no. Espero que no, porque es imprescindible para la Argentina que se disperse, se disgregue el peronismo y el kirchnerismo. Pero creo que ese factor, sin duda, esa pelea interna que existe entre Cristina y Kicillof, que son dos seres sin ningún tipo de defensa de mi punto de vista. Y por el otro lado, la psicopatía. Yo no sé si Kicillof es psicópata, probablemente tenga un grado de psicopatía. Cristina, sin ninguna duda, es psicópata. ¿Por qué insisto tanto sobre esto de los psicópatas? Primero, porque según la American Psychiatrist Association, los psicópatas no son pocos. Los psicópatas medidos en Estados Unidos son el 1,5% de la población masculina y el 0,8% aproximadamente de la femenina. Y segundo, en distintos grados, por supuesto, de psicopatía, y segundo, tienden a juntarse, con lo cual eso explicaría muchos fenómenos, como por ejemplo la insensibilidad enfermiza que tiene el peronismo en general y el kirchnerismo en especial con respecto al prójimo y con respecto a ellos mismos. Porque lo interesante del caso es cómo no les interesa nada de sí mismos. Te cuento otra anécdota del Consejo de la Magistratura. Un día estábamos reunidos con una serie de padres de víctimas de hechos de delitos comunes, desgraciadamente muy alto en ese momento, ha bajado con Milei y con Patricia Bullrich, ha bajado significativamente. Estábamos reunidos con ellos, yo me puse bastante enojado por lo que escuchaba, por la propia ineficiencia del Estado, y cuando salimos, un senador que se llama Marcelo Fuentes, que había sido compañero de facultad de Cristina y era una de sus manos derechas, tanto que fue secretario administrativo del Senado después del cargo que tuvo en el Consejo, me pregunta por qué me dolía el dolor ajeno. Repito, me pregunta por qué me dolía el dolor de padres, madres que habían visto a sus hijos muertos por un criminal, que es de libro la definición del psicópata. Son impermeables al sufrimiento del otro. Y eso tiene una gran ventaja. También son impermeables a su propio beneficio. Ojalá, ellos son básicamente, creo que son su principal enemigo, y eso hay que aprovecharlo, no hay que interrumpir, como diría Napoleón, no hay que interrumpir nunca al adversario cuando se esté equivocando. Te paso a hablar de lo que se viene. El presidente Milei en los momentos, digamos, más bajos, cuando arreciaba los escándalos y una especie de crisis económica muy difícil de entender en el exterior, sí, porque de alguna manera se pasaba a decir, bajó la pobreza, pero Trump dijo, bueno, se están muriendo, necesitan una ayuda. Todo eso fue un momento confuso, pero lo cierto es que el presidente Trump dio un gran espaldarazo a su amigo Milei, lo recibió, le dio el apoyo financiero y además sostuvo que ese apoyo de su administración estaba condicionado a que Milei permaneciera en el gobierno, a que no volviera. De alguna manera, Trump estuvo con la misma visión que el resto de los argentinos que no son tan cercanos a las ideas de Milei, pero que no quieren que vuelva el kirchnerismo. ¿Cómo ves en adelante la relación? Porque nosotros, como país, y durante todas estas últimas décadas, hemos tenido relaciones con Venezuela, el Brasil de Lula, coqueteamos con los BRICS, China tenemos una base, o sea, bueno, Cristina trató de hacer un acuerdo con Irán, o sea, tenemos una trayectoria de alineamiento con lo peor del globo. Y ahora pareciera girar. Entonces, te pregunto, desde el lado de Argentina y también desde el lado de Estados Unidos, de un Trump poniendo un ojo en qué es lo que pasa y tratando de intervenir en lo que pasa en Venezuela, Trump también tomando medidas con Colombia, apoyando a Argentina. ¿Cómo ves esa relación y cómo te parece que puede ser a futuro en los años que le quedan a Milei en este mandato? Soy muy optimista con ese tema. Siempre me llamó la atención ese fenómeno curiosísimo entre Estados Unidos y la Argentina. Estados Unidos fue uno de los primeros en reconocer a la Argentina como país independiente, hacia 1820, si no me equivoco, mandó su primer enviado comercial. Y si bien tuvimos una relación razonablemente buena, siempre fueron dos países que se celaban recíprocamente. Sobre todo con la Argentina más poderosa, la Argentina a fin del 19, principios del 20, que tenía una
nunca tuvimos vocación imperial, porque no la hemos tenido, hemos sido casi insulares, sin ser una isla somos insulares de actitud, pero siempre tuvimos una relación distante con Estados Unidos, hasta en la generación de doctrinas internacionales, como que la victoria nos da derechos, etcétera, etcétera, o la doctrina Drago, y eso se potenció con lo que para mí es algo que Estados Unidos recién ve con Trump, y es que en su área de influencia, o sea, América, no es algo que deba ser desatendido. O sea, para ellos es mucho más lógico atender y tener una estructura sólida desde Canadá hasta la Argentina o Chile, según quien sea el más austral, la última punta, que estar tan preocupados por otras regiones del mundo. Creo que Trump lo ha entendido y ese cambio de actitud geopolítica justo coincide con que dos presidentes disruptivos como son Trump y Milley coinciden con sus propias posiciones económicas, aunque no coinciden tanto. Trump es más, digamos, proteccionista de lo que parece ser Milley, pero tienen líneas de coincidencia bastante francas. Yo felicito esto, creo que nuestra inserción, esa absurda tercera posición, alianzas con Irán y con China y con todo ese tipo de disparates que se nos ha ocurrido a lo largo de la historia, creo que son nefastas. La Argentina pertenece por un montón de razones, pertenece y debe seguir perteneciendo al mundo occidental, y si Estados Unidos es el líder, que lo es, de ese mundo occidental, bienvenido sea. Y ese cambio de calidad de amigo a aliado que verbalizó Trump, está bien que Trump por ahí no es muy constante en sus verbalizaciones, pero el mero hecho de que alguna vez nos hayan llamado aliados ya es positivo y me gustaría que se mantenga. Por supuesto, esa alianza tiene una contrapartida, pero no es esa ridiculez de vienen por el agua que se puso de moda en la Argentina, que a mí me causaba mucha gracia, no solamente porque el agua en el mundo es un sistema cerrado, sino porque no hay manera de llevársela, porque un barco lleno de agua se llama un barco hundido. No hay manera material de llevarse el agua, pero dejando de lado esa pavada, lo concreto es que Estados Unidos apoyó a Inglaterra porque estaba Churchill. Si hubiese estado Hitler invadida a Inglaterra, no lo hubiera apoyado. Lo mismo con los países a los que ha ido apoyando sucesivamente. Por ejemplo, cuando decide apoyar a España es porque produce un giro franco, si no, no lo hubiera apoyado. Un giro relativo, pero lo produce. Cuando apoya a Japón es porque cae el imperialismo japonés, vencido obviamente, pero cae. En fin, lo lógico, como cualquier ser hasta individual, es apoyar a la fin, no apoyar al enemigo. Yo no entiendo esa actitud absurda de los que critican en nuestra alianza con Estados Unidos, aunque de tan absurda no es. ¿Por qué? Porque los que critican son de izquierda, y la izquierda necesita, desde mi punto de vista, Karina, necesita de tres elementos básicos: que seamos pobres, que seamos brutos y que estemos asustados. Pobres, brutos y asustados, un pueblo es mucho más dominable que un país rico y próspero, obviamente. De hecho, hasta lo dijo explícitamente, no me acuerdo si Chávez o uno de esos, en un reportaje que anda dando vueltas por ahí, lo dijo explícitamente. Si los hacemos ricos, no nos votan más. Claro, bueno, específicamente, claro, es así. Te quería consultar respecto de la conformación del Congreso. ¿Por qué? Milei hizo una serie de promesas y propuestas y tuvo un proyecto de campaña que de alguna manera estos 2 años ha tenido avances, retrocesos o se ha mesetado en algún momento, y su administración suele decir, bueno, necesitamos un Congreso distinto para poder avanzar en las reformas que buscamos o que proponemos. El pasaje de la libertad avanza por el Congreso estos 2 años ha sido bastante tortuoso, mucho más en los últimos tiempos, cuando el Congreso sabía que de alguna manera ese porcentaje tan pequeño no se iba a volver a repetir, y entraron a buscar leyes, promover leyes prácticamente destituyentes, que iban contra los presupuestos, que eran totalmente demagógicas. Bueno, ahora esto se va a dar vuelta, y se va a dar vuelta de una manera enorme. Sí. La libertad avanza entre la bancada que vas a dirigir vos, digamos, o que, bueno, o que va a estar conformada por vos, vamos a hacer así, vamos a ser discretos.
que va a tener no solo muchos diputados propios, sino que los que fueron perdiendo, quedaron medio huérfanos porque otras agrupaciones ya no existen más o no tienen tanto poder, se van a ir aliando al oficialismo, van a estar muy cerca casi del quórum propio. Van a tener otra visión de Argentina. ¿Qué es lo que pensás que van a ser las modificaciones, estos cambios que el presidente dijo que iba a hacer en la campaña presidencial y que tuvo todos estos 2 años, digamos, sin poder implementar? Hagamos un poquitito de historia. Primero, armar un partido de la nada como hizo Milei, como llega Milei a la presidencia, dificulta mucho conseguir la gente más apta. Es más, a veces hasta lo impide, no solamente porque la gente por ahí más apta no se quiere sumar a algo que considera una aventura, sino porque ni siquiera ha habido tiempo de conocer a, como decimos en la Argentina, los pingos en la cancha, o sea, los caballos en la pista de carrera. Por ese motivo ha tenido inconvenientes con algunos que creyeron que la banca era mérito propio y no mérito del partido, mérito de Milei. Eso creo que ya el proceso de maduración se ha producido, ya Milei sabe más quién es quién, por un lado. Por el otro lado, hay otro factor importante y es que no existe un curso de presidente, con lo cual la maduración del mismo ejercicio del poder que transcurre a lo largo de 2 años permite que ya tanto Milei como las personas más directas de su entorno entiendan que hay cosas que es imposible hacer sin acuerdos con partidos afines. Lo ha dicho ya explícitamente Milei, cosa que por ahí antes no era fácil. También se suma otro factor, y es que esta elección, al demostrar que Milei sigue manteniendo apoyo, entra por alguno de los poros de la cabeza de los opositores que ya no ven como negocio oponerse a Milei. El político piensa... El político piensa, es clave, el poder ordena, es así. Exactamente, el poder ordena y además el miedo del político es perder votos. Y ponerse enfrente a Milei después de que ha ganado la elección implica la posibilidad cierta, concreta, real y cercana de perder votos, con lo cual se le va a hacer mucho más fácil celebrar acuerdos que antes eran muy difíciles, porque la gente bien pensante, la gente sana, la gente que trabaja y vive decentemente, cree que acuerdos son acuerdos heroicos de dónde poner una escuela. Los acuerdos muchas veces tienen mucho de espurio, sobre todo cuando uno tiene enfrente al peronismo y al kirchnerismo y a la izquierda, que básicamente lo que les interesa es enriquecerse personalmente. Ojo con eso. Y Milei, desde ese punto de vista, siempre insiste, en privado y en público, y en privado sobre todo, que no va a quebrar ni el equilibrio fiscal ni una regla ética esencial. No las piensa quebrar. Y el problema de algunos acuerdos cuando hay debilidad política es que piden o quebrar el déficit fiscal, que él no lo va a quebrar o no lo quiso quebrar en su momento y no lo va a quebrar en el futuro, o algún tipo de lo que acá en criollo le decimos cometa, coima, bribe, como lo querramos llamar, que no necesariamente toma la forma de un paquete de dinero, aunque ha habido casos, sino que por ahí consiste en una partida presupuestaria extra para que en una provincia después la manejen a su antojo. Yo creo que todo eso se ha reducido, las posibilidades de todo eso se han reducido, de lo malo de todo eso se ha reducido, y han crecido los de la buena. Yo creo que los acuerdos se vienen y de hecho la conformación de las listas, hasta mi presencia ahí, me he pasado haciendo acuerdos empresarios durante casi 50 años. Tengo 49 años de abogado haciendo acuerdos empresarios. No creo que sea accidente que me haya elegido, no he llegado más allá de mi liberalismo esencial y de mi amistad con Milei. Creo que el factor definitorio fue mi tendencia natural a hacer acuerdos, lo mismo que la de Agustín Monteverde en el Senado, ¿no? Te decía, es cierto, digamos, van a tener más poder, van a tener más posibilidades de ir hacia leyes y proyectos que se alineen más con la agenda del presidente. Sí. Se habla de una reforma laboral, sí, se habla de una reforma impositiva. ¿Qué es lo primero que te parece que va a atacar el presidente ahora que tenga un Congreso más cercano? Incluso voy a decir otra cosa, el cambio en el Senado va a ser enorme, enorme, porque ya con otra conformación le da un poder muy grande, incluso para nombrar jueces de la Corte, ¿no? Sí. No me meto en lo del Senado, que es un poco más complicado, si querés lo vemos después,
Pero hablando, por ejemplo, en diputados, yo soy un convencido de las políticas de shock. A mí me gustan las políticas de shock. ¿Será porque dejé de fumar? ¿Será porque hace 60, no, 70, no, sí, 60 años que hago régimen, con éxito bastante opinable, pero el de a poco no me ha servido nunca para nada. Y por eso me gustó en su momento la ley Bases, esa ley que desgraciadamente cayó la mitad en el Congreso. Más. Pero, ¿qué pasa? Estas cuatro patas, nuestros proyectos, si los reducimos a su mínima expresión, serían Código Penal, por un lado, ese lo podemos separar, aunque es medular, porque la gente le encuentra sentido a las cosas en tanto esté viva. Si estás muerto, ya no estás, y no es secundario esto que estoy diciendo. Pero dejémoslo para los otros tres terrenos: la reforma laboral, la reforma fiscal y la reforma previsional. Y están íntimamente ligadas. ¿Por qué? Porque no se puede solucionar lo previsional sin incrementar significativamente la cantidad de gente que trabaja en blanco. Hoy en día hay 6 millones de jubilados y pensionados y 6 millones de aportantes en blanco. No cierra de ninguna manera y el sistema está quebrado como mínimo desde que hice un posgrado en la materia como alumno en el 78. ¿No? 78, estamos hablando de casi 50 años y ya estaba quebrado. Ahora no está quebrado, está recontra quebrado. Con lo cual no se puede modificar lo uno sin modificar lo otro. Y como si esto fuese poco, no se puede incrementar la actividad económica, que es la que incrementa la cantidad de mano de obra empleada, sin hacer una reforma fiscal, por dos razones. Primero, porque la reforma fiscal reduce la presión sobre los dadores de trabajo, y segundo, porque reduce los costos extras involucrados en un empleo en blanco. Porque en la Argentina los empleos en blanco tienen una carga fiscal, creo que del 60%, es un disparate, es una locura. Entonces, si no haces todo eso junto, ¿cuál es el riesgo que corres? Que la oposición, con la que estás permanentemente negociando para que te den los votos, por ahí te concede los votos para la una, pero después te los retasea en la otra y te arruina el plan. Yo, si me preguntasen, con mi cero experiencia en el Congreso, porque va a ser una de las pocas cosas en las que uno puede debutar a los 70, 71, que voy a tener el día que asuma, que es ser diputado, si me lo preguntasen sin tener en cuenta esa inexperiencia, diría que mandaría todo junto. Dejando el penal de lado, si quieren, pero mandaría todo junto esas tres grandes patas de laboral, previsional y fiscal. Sobre todo porque lo que hemos visto es que de movida, de shock, como bien decís, en los primeros días, es cuando todavía la oposición no sabe muy bien dónde pararse. Y además, expliquémosle a la audiencia que hubo un intento de los gobernadores de hacer como una especie de tercera vía, de tercer partido, que fue un fracaso absoluto. ¿Cómo pensás? Digamos, los gobernadores son de alguna manera quienes manejan por distintos sistemas de distribución de ingresos, de coparticipación que se llama en Argentina y demás, manejan pequeños reinos, ¿no? Entonces hay momentos que se sienten fuertes y juegan muy, muy vorazmente contra el gobierno nacional, y cuando se sienten debilitados, bueno, van un poquitito a la defensiva. Y esto es lo que va a pasar de movida porque realmente hicieron una apuesta que les salió muy mal. ¿Cómo pensás entre lo que va quedando, digamos, del macrismo, ese grupo de gobernadores y demás, cómo pensás que se pueden hacer los acuerdos? ¿Cómo pensás que van a ser las fuerzas no peronistas? ¿Cómo se van a comportar en adelante después de este shock que fue Milei arrasando en unas elecciones de medio término? El caso de los gobernadores es bastante interesante. Te comento 3 o 4 highlights que siempre me llamaron la atención. Primero, un amigo personal que es un ex gobernador siempre me dice lo mismo, y es: nosotros los gobernadores somos gente muy mala, se nos debe manejar con mano de hierro, si no, no aflojamos. Eso me lo dijo un ex gobernador, tema número 1, y le creo, porque es un político terriblemente experimentado. Tema número 2, hay provincias en la Argentina que son esencialmente feudales. Por ejemplo, la provincia de San Luis, ahora ya no, pero hasta hace poquitos años seguía gobernada por la misma familia
que la gobernaba desde 1860, 60, o sea, estuvieron 160 años gobernados por la familia Sá, en sus distintas variantes, Sá, Rodríguez Sá, los maridos de la Rodríguez Sá, los hijos de la Rodríguez Sá con otro apellido, o sea, son cosas que no se ven usualmente por el mundo occidental. Y en tercer lugar, la posición de los gobernadores es relativamente fácil cuando uno la compara con la de los otros poderes ejecutivos. ¿Por qué? Porque los gobernadores a veces le echan la culpa al presidente de la nación que no le manda fondos, o le echan la culpa a los intendentes que no administran bien la plata, con lo cual su imagen tiende a ser mejor que la de los intendentes y que la de los presidentes. Es un tema complicado, con lo cual probablemente Sí, sea el obstáculo. Hay que apostarle a que se den cuenta que no les conviene un statu quo negativo. hay que apostarle a la cintura del presidente de empezar a entender eso. Como bien dijiste, Milei es nuevo en política, en digamos, en un espacio en el cual hay gente que viene manejándose desde que nació, porque hay militancia y pertenencia a partidos políticos y al integrar distintos estamentos del Estado de familias completas y de gente que está desde que empieza su carrera laboral, nunca sale de ese ámbito. Entonces, ahí hay que ver la cintura de Milei, no siempre fue la mejor, precisamente esto que dijiste, bueno, ha sido quizás muy duro, hay momentos que no ha sido de doble faz, como son en general los políticos, y eso le ha jugado en contra. ¿Lo ves mejor? ¿Lo ves más sólido? ¿Lo ves más confiado? Mira, vos sabés que quizá, no en vano, yo siento un enorme aprecio personal por él porque comparto lo que algunos llaman locuras. Primero, yo le veo un lado positivo a la enorme fuerza de voluntad que tiene Milei. Todos los grandes líderes en la historia, a mí me apasiona la historia, todos los grandes líderes en la historia han tenido una característica, una fuerza de voluntad superior a las adversidades que tenían que enfrentar. Una cosa notable. En general las cosas se les han puesto duras casi siempre y las han vencido a pura fuerza de voluntad, tema número uno. Tema número dos, él viene de lo que podríamos llamar en términos franceses del 18 del pueblo llano, o sea, sabe lo que es trabajar, entiende mucho más a la gente que tipos criados en cuna política, que viven en un microclima totalmente ficticio y ya alterado por la irrealidad de vivir en aviones privados pagados por otros, que son nuestros queridos gobernadores. Y tercero, cuando se le mete una idea en la cabeza, no se la sacás. Y eso confunde a los políticos, porque el político es un tipo, básicamente, el político argentino es un tipo sin convicciones. Y Milei está lleno de convicciones. Lo único que no le falta son convicciones. Le falta por ahí la ductilidad o la plasticidad para adecuarse a un momento que puede ser contrario, pero estas cosas yo creo que le terminan jugando a favor, sobre todo si la economía le cierra y le está cerrando. Por supuesto, pasaron 20 meses, 22 meses, no ha pasado el tiempo suficiente como para que madure prácticamente nada, aunque hay cosas que han madurado significativamente, como por ejemplo, esto no lo va a entender alguien que no vive en la Argentina, pero a nosotros nos han corrido con el precio de la carne, hablando de, comillas, la mesa de los argentinos, como si nosotros necesitásemos comer carne barata y para eso había que sacrificar la cría ganadera porque los precios eran irreales. Bueno, durante el gobierno de Milei, durante estos 22 meses, se ha incrementado el consumo, pese a que dicen que la gente no llega a fin de mes, se ha incrementado estadísticamente el consumo de carne y se ha incrementado la exportación de carne. Con lo cual se contradice uno de los grandes mitos de la política económica argentina sobre la carne, insumo básico del asado. Bueno, yo soy terriblemente optimista. Alejandro, yo te agradezco muchísimo. Acabás de ganar, todos los medios nacionales e internacionales están buscándote y te hiciste un ratito para hablar con nosotros. Eso lo aprecio mucho y veremos. La verdad es que lo que está pasando es que Milei y en consecuencia Argentina tiene momentos en los que se pone de moda. Se ha puesto de moda en términos de noticias de la peor manera cuando gobernó el kirchnerismo y con todas las barrabasadas que contamos al principio de esta conversación, y se ha puesto de moda ahora porque Milei de alguna manera representa el éxito
que aspiran a conseguir tantas otras agrupaciones que se vienen oponiendo a esto que nos ha pasado en el último tiempo, el crecimiento del Estado, los impuestos impagables, la seguridad totalmente hackeada, y esto ocurre en Europa, ocurre en Estados Unidos, ocurre en el resto del continente. Entonces, de alguna manera hay muchos ojos puestos en el éxito de Milei. Hay mucha gente, no solo en Argentina, hay mucha gente esperando que Milei le vaya bien, porque eso habla de una visión totalmente disruptiva de cómo venían los gobiernos de las democracias liberales hasta ahora. Entonces, vos tenés esperanza, espero que esa esperanza y ese optimismo se concrete, y ahora te dejo para una reflexión final, no solo para Argentina, sino porque hay mucha gente en el mundo mirando este gobierno, este proyecto, esta forma de antisistema que de alguna manera escucha lo que vos bien dijiste, que es conectar con la gente, que los políticos venían totalmente desconectados, insisto, y esto es a nivel global. Así que te dejo una reflexión final y te agradezco muchísimo por habernos acompañado. No, porque no tenés nada que agradecer, al contrario, es un placer. Mi reflexión final tiene que ver precisamente con lo que estabas diciendo, y es, tenemos la oportunidad en este momento, en el año 2025 en adelante, de poner un freno y marcha atrás en un camino desgraciado que está tomando la civilización occidental, de sometimiento frente al fanatismo musulmán, que es devastador lo que está haciendo. Europa se está suicidando todos los días un poco más, de esa vergüenza de los principios que han caracterizado a Occidente, los principios que podríamos resumir en los franceses, pero que van todavía más allá. No solamente es libertad, igualdad y fraternidad, sino todo el avance que significa lo ocurrido en los últimos 200 años, hasta la tasa de crecimiento vegetativa negativa que tiene la civilización occidental. Incluso la Argentina está en 1,6, con lo cual tendemos a desaparecer y eso es una barbaridad. Bueno, todo eso lo podemos revertir con esta especie de lucha, batalla, combate, como lo queremos llamar, cultural, de estar orgullosos de lo que somos y de ser más de lo que supimos ser, pero no de lo malo, sino de lo bueno. Muchas gracias, Alejandro, y mucha suerte en esta nueva etapa, porque va a ser dura. Pero bueno, un abrazo enorme. Muchas gracias. Para seguir todos nuestros podcasts y estar al día, tenés que descargar nuestra aplicación. Es muy sencillo, lo encontrás tanto en la Play Store como en la App Store. Descargá la aplicación y empezá a disfrutar de nuestros contenidos ya. Tengo grandes noticias para vos. Si estás pasando por ansiedad o depresión, no tenés que enfrentarlo sola. Con Voz Salud tenés acceso ilimitado a terapia y consultas médicas, tanto virtuales como en persona, y a más de 400 medicamentos, incluyendo los que tratan la salud mental, y son totalmente gratis. El apoyo comienza desde solo $1 al día. Visita salud.voz.es y empezá a sentirte mejor ya.